Dende la humildad, la escritora Eva González llenó la so vida de les palabres de casa para escribir frente al futuro les formes de vida que se diven perdiendo. De esta manera, la autora de Palacios del Sil deixó en imprenta en poemes y en relatos todo el valor de una lingua que, como explica el Sofíu, el también escritor Roberto González Quevedo, y en este caso y más que nunca, la lingua materna. Bueno, pues un año justamente después de la muerte de Eva González, sale a la luz, asoléllase, una obra de ella que se titula Cuentos completos y que recuelle todos los cuentos que esta autora escribió, ¿no? Son cuentos que en gran parte son inéditos, la mayoría, y que ella guardó en carpetes y en libretes que yo, como soy el fiu, pues dediquéme a leer y a transcribir. Son cuentos muy variados, muy diferentes. De algunos cuentos son puramente literarios, son los primeros que abren el libro, los 9 primeros cuentos, donde Eva expresa los seus sentimientos, les sus ideas. Eva é unha autora conocida fundamentalmente pola súa obra poética, escribió muchas poesías y que conecten muy bien con el sentimiento popular, pero también é una autora importante en narrativa. Yo creo que en la literatura asturiana é de las más prolíficas en ese sentido, y ahora hay la oportunidad de conocerlos, ¿no? Son cuentos, en muchos casos, como digo, literarios, puramente literarios, pero después también hay otra serie de cuentos, la mitad del libro, por ejemplo, donde aparecen narraciones de la tradición oral, que corresponden a las que se encuentran en distintos territorios del noroeste peninsular. Y entonces yo, en mi labor como compilador y como editor del libro, es clasificar estos cuentos en las categorías que normalmente se usan para este tipo de categorización. Entonces aparecen cuentos de tontos, cuentos de matrimonios, cuentos mágicos, cuentos humorísticos, y así vamos recogiendo entonces gran parte de la tradición oral de todo el noreste ibérico. Non sei si foi que los meus huechos se abrieron al mundo en casa de pequenos chabradores, que a la par de esto tenían taberna onde ponían de comere, onde se vendía lo mesmo latas de sardinas que chibras de chocolate. La taberna era un sitio onde se axuntaban los homes a tomar en la parva, onde a cualisquiera hora podía beberse café de puchero, onde polas noites se xugaban las cartas e al dominó, onde se guisaba tamén un cordeiro ou cabrito cuando los mozos festexaban de alguna despedida de solteiro, onde los cazadores mandaban a mañar un corzo ou un xabalín para cenar, onde se daban camas e tamén cochean xente a pupilo, xente de algunas veces acomodada, viaxantes, tratantes, etcétera. Outramente, las más de las veces, eran xente humildina. Canteiros jachegos que venían a faer casas de piedra, portugueses e rachinos que serraban la madera de las subastas que nestos montes fixeron. Nesos tiempos los montes eran tupos de afeito, e anechos tenían súa casa osos, xabariles, corzos, rebezos, raposos e achobos. Dunos e a outros, hai los güei en Tobía, pero non tantos. Xabariles hai en Tobía moitos, tamén truxeron cuanta güei ciervos. Los xabariles baixan a los praos e astrozanlos fozando. Los ciervos tamén baixan a los praos e apacen nechos. Por nuestra casa pasou moita xente, entre hechos pobres que pedían chimosna. Estos proes deixaron na mía testa un suco que los moitos anos e a tuditas las cosas que se ven na vida, unas buenas e outras non tan buenas, non lo taparon. La obra de Eva González, para mí, que soy el fiu, tiene una significación especial, ¿no? Porque, bueno, pues muchos versos de ella, muchas expresiones de ella tienen una doble connotación. Pero yo creo que para el lector en general de literatura asturiana, también Eva González tiene un aquel especial, ¿no? Así me lo tienen dicho muchos lectores, tanto de la zona de ella como lectores urbanos, que efectivamente encuentren en Eva González alguien que expresa unos sentimientos con una claridad, con una guapura muy especial. Esto veíase perfectamente hasta ahora en la su obra poética, que es muy extensa, muchos poemas, y ahora también con estos cuentos yo creo que puede completarse esa visión, porque podemos ver cómo en la su narrativa también aparece un mundo especial, un mundo intimista, un mundo lleno de humanidad, de guapura, por alguien que yo creo que tenía unos dotes naturales para escribir excepcionales y que nos dejó una obra literaria de gran interés en todos los senes. Concretamente en el sen estrictamente literario, pero también en el sen etnográfico, en el sen de conocer un poco cómo fue la sociedad
rural en el siglo pasado, en el siglo XX, y otras cosas que después van a completarse seguramente en los próximos años, porque deseo mucha obra escrita y yo quiero publicarla en los próximos años. Deseo una autobiografía, deseo también sino escritos sobre cultura tradicional, y deseo también una serie de relatos etnográficos que, bueno, yo creo que pueden tener interés en el futuro.